Bueno, estamos ya de vuelta acá en a las 8:45. Seguimos abordando el tema del COVID-19 y sobre todo ahora que ya ha iniciado a llover en el país, fuertes precipitaciones en diferentes puntos de Guatemala. El pasado fin de semana, según informes de la Conred, más de 10,000 personas con afectaciones y esto pues preocupa sobre todo en la coyuntura que vivimos del COVID-19, porque siempre los inviernos en Guatemala pues traen tragedia y sobre todo siempre se tiene que movilizar a poblaciones completas a albergues y lo que se trata en esta coyuntura es precisamente evitar la aglomeración de personas. Vamos a hablar precisamente del COVID-19 y el tema de las lluvias y la situación del país, cómo evitar el contagio en este contexto y para ello nos enlazamos con Pedro Villanueva. Él es epidemiólogo y experto en estos temas para poder ahondar sobre ello. Muy buenas noches. Mario, por favor, solo decirle que yo soy infectólogo, no epidemiólogo, Ah, pero a ver en qué puedo perdón, apoyar. infectólogo. Es que acá nos colocaron epidemiólogo, pero perfecto. Es precisamente los Suenan temas, igual. es precisamente los temas que queremos abordar. Pues, Cuénteme. doctor Villanueva, si usted nos puede contar un poco acerca de la fase en la que estamos ahorita con todo el tema de coronavirus, el tema de los contagios, podemos hablar de que ya estamos con contagios aún más comunitarios y platicar pues un poco acerca de cómo se está desenvolviendo ahorita el COVID-19 en Guatemala. Pues mire, el COVID-19 realmente ha sido algo histórico, bíblico, y yo creo que estamos bombardeados por todos lados de eso, nos levantamos oyendo hablar de eso, todo el día hablamos de esto y tanta información de números y bueno, tenemos realmente una pandemia, una epidemia de miedo, de angustia, de confusión y muchos nombres técnicos y que la fase de contención y que la fase de mitigación, pero puntualmente le quiero decir que la epidemia en Guatemala, la epidemia del COVID Chapín, que es distinto al COVID de Inglaterra o al COVID de Italia o al COVID de Nueva York, el COVID guatemalensis, como le digo yo, tiene muchas características muy peculiares, incluso dentro del país de Guatemala no es lo mismo tener COVID en Chimaltenango, en Chiquimula, en zona 18 o en ciertas áreas de la capital. Quiero decirles que la epidemia efectivamente se está comportando como en muchos otros países del mundo, como se ha comportado, aunque aquí en la región centroamericana sí tenemos ciertas condicionantes sociales que hacen que nuestro COVID sea un poquito diferente. Puntualmente tenemos el problema de que tenemos un 50% de niños desnutridos, tenemos el problema de que 40% de la gente vive en pobreza y un porcentaje importante de esto vive en extrema pobreza. Y por supuesto un sistema de salud muy frágil que aunque se ha hecho, creo yo, una respuesta adecuada para aumentar la oferta hospitalaria, estamos en problemados. Y a lo que usted me pregunta, ¿en qué fase estamos ahorita? Pues estamos siempre en la fase de preocupación. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, fíjese que nuestro día en la tarde básicamente se focaliza en relación a la cadena, a ver cuántos casos hay y dónde están. Y yo lo que le quiero decir es que nosotros ahorita sí vemos que hay un aumento pues importante en el número de casos, probablemente también porque ha habido un aumento en las pruebas diagnósticas. En general, las personas que entienden de esto, los epidemiólogos, dicen que deben de hacerse entre 10 a 30 pruebas diagnósticas por 1,000 habitantes por día. Y aquí pues todavía nos falta un poquito aumentar nuestra capacidad de diagnóstico porque lo que es imperativo es identificar al enemigo, saber dónde están los pacientes que tienen el virus, aislarlos y a los contagios en cuarentenarlos.
Nosotros creemos que el número de casos pues se va a seguir en aumento, así debe de ser. Estamos tratando de disminuir la cantidad de personas que se infectan al mismo tiempo y colapsan más el sistema de salud, porque la gente se sigue enfermando de cosas que no están relacionadas al COVID. Ahorita que mencionaron por ahí las lluvias, vamos a tener dengue, zika, chikungunya, fiebre tifoidea, aparte de todos los problemas que no son COVID, que necesitan atención de salud. Ahora bien, precisamente en ese punto, doctor, quisiéramos detenernos en lo que conlleva siempre la época de lluvias en Guatemala y todas las enfermedades que usted ya mencionó. ¿Cómo podemos hacer la población guatemalteca para evitar precisamente? Ya tenemos, digamos, un problema con el COVID-19 y el sistema de salud pública está volcado a atender esto. Pero paralelo están todas las demás enfermedades que se tienen que atender. Pero ahorita, en la época lluviosa, ¿cómo evitar precisamente que esas enfermedades que usted acaba de mencionar, pues no le peguen fuerte a la población? Pues mire, realmente no se pueden evitar. Hay muchas enfermedades transmitidas por vectores, puntualmente en este caso los mosquitos, los zancudos, y por supuesto los zancudos necesitan de agua que tenga cierto nivel de oxígeno para reproducirse. Entonces las recomendaciones que siempre damos, que es evitar los lugares donde se almacena el agua, porque ahorita tenemos la combinación de lluvia y calor. Mayo es de lluvia y calor. Entonces sí, efectivamente, las llantas usadas, los maceteros, las pilas, etcétera, todo esto aumenta el crecimiento de las larvas y secundariamente el aumento de los mosquitos transmisores de dengue, de zika, de chikungunya. Por otro lado, también las enfermedades diarreicas van a repuntar. Puntualmente aquí las enfermedades gastrointestinales que se transmiten por contaminación fecal, que es algo pues muy complejo en Guatemala, y evitar pues nunca hemos podido. Tal vez podemos disminuir a través de dar plan educacional a las personas en relación a evitar objetos que puedan acumular agua, y por supuesto lo que siempre es importante, el lavado de manos, que en medio de esta tragedia del coronavirus, el lavado de manos, déjeme decirle que ha incidido mucho en la disminución de las infecciones que se adquieren en los hospitales, y a mí me parece que el lavado de manos va a disminuir también el tema de las enfermedades gastrointestinales. Ahora bien, doctor Villanueva, usted mencionaba algo muy importante, el tema de que ahorita pues obviamente se está saturando el sistema de salud, porque no solo tenemos pues el tema de COVID-19, sino que a la vez también se vienen pues muchas otras enfermedades y hay cosas que el sistema de salud tiene que atender día con día. Digamos, hay algo que cambiar también en el tema de protocolo, cómo se están tratando los pacientes de COVID. ¿Habrían pacientes de COVID que se pueden tratar desde su casa para no saturar el sistema de salud? ¿Cuál es su opinión respecto a esto? Sí, por supuesto, eso sería lo ideal, pero recuérdese que, Marinés, que la realidad en Guatemala es un poco compleja, porque uno dice que sí, cuando se puede, a las personas que son COVID positivo y que están en la fase inicial, que es la fase virémica, después si quiere hablamos de las 3 fases que tiene la enfermedad, pero en la fase inicial, la virémica o la fase inflamatoria, es mucho mejor que la persona se aísle en casa. Pero ¿qué pasa con la mayoría de guatemaltecos que no pueden aislarse en casa porque su situación social no lo permite? Donde, ¿qué le diría yo? En 40 metros viven 11 personas. Eso es una realidad muy compleja. Y entonces, si uno involucra o mete otra variante a ese hacinamiento que tenemos en muchos lugares del país, lo que vamos a hacer es que se extiende, se acelera la transmisión comunitaria. Pero usted dijo algo muy cierto, Marines, para desfogar, para descongestionar el sistema de salud, efectivamente sería ideal que las personas que puedan tener telemedicina o hacer el aislamiento, no cuarentena, los casos positivos se aíslan en casa. Eso sería lo mejor que se puede hacer. Incluso tenemos tratamientos
que se ha visto que funcionan mejor y más precisamente en esta ventana de oportunidad que son las primeras 48 a 72 horas, cuando empiezan las molestias de fiebre, dolor de garganta, dolor de cuerpo y por supuesto con COVID positivo, a aislarse a casa cuando se puede. De lo contrario, sí, a estas personas que no pueden hacer aislamiento en casa, hay que retirarlos y si no se puede, tratar de retirar a las personas que están más vulnerables a tener las complicaciones, que ya lo sabemos cuáles son, nuestros viejitos, las personas cardiópatas, problemas pulmonares, renales, obesidad, bueno, tema muy complejo, Marines, no sé si la confundí más con todo lo que hablé. No. Ahora bien, doctor, para entendimiento, porque digamos se habla mucho de este concepto y frase aplanar la curva, entendemos que estamos pues en el punto crítico de ascenso para llegar al pico, pero ¿en qué momento la curva se empieza a aplanar o el descenso si digamos estamos viendo contagios y contagios cada vez más, más grande en cantidad diariamente? O sea, ¿en qué momento se puede hablar de empezar ese descenso de la curva? Mire, yo solo le quiero hablar un momentito de esto de las curvas que tanto se menciona. Puntualmente hay dos curvas. La curva que indica la cantidad de pacientes que se diagnostican por día, o sea, el número de casos. Eso es a lo que generalmente se refiere uno por aplanar la curva. Y encima de esa curva que uno quiere aplanar está la oferta de salud o la cantidad de camas disponibles para pacientes con diagnóstico. Retomando el tema, cuando uno dice aplanar la curva, lo que uno quiere es que en un periodo de tiempo dado, o sea, lo que generalmente ha demostrado esta enfermedad en otros países, es que no lleguen a las emergencias 50 o 100 pacientes en un día, porque precisamente si eso se da, colapsa el sistema de salud para atender a la violencia, a las quebraduras, a las embarazadas, etc. Entonces, no es que uno realmente disminuya el número de casos que se van a dar en esta epidemia, o sea, la epidemia o pandemia va a seguir infectando gente. Cuando uno dice aplanar la curva es que no se enfermen todos al mismo tiempo, que no todos se enfermen en la misma semana, sino que se enfermen en un periodo de un mes o de 2 meses. Pero es que es importante decir que las personas que se van a infectar y que probablemente, y ojalá yo esté profundamente equivocado, estos coronavirus se caracterizan porque ya tenemos varios en que estos coronavirus no muy se van, o sea, ya empezaron a hablar de que ahí viene la ola y ahí viene la segunda ola, como si uno estuviera ahí en la reventazón. Entonces, puntualmente aplanar la curva, contestándole su pregunta, se hace a través de las medidas no farmacológicas. Y esas medidas no farmacológicas son que el distanciamiento social, que la mascarilla, que no salgan, que no van al banco, todas estas cosas que dicen. Y creo que en países como Guatemala, donde como dice la gente de gobierno, puntualmente el presidente, hay una cama para cada 1.600 guatemaltecos. Con lo que se ha aumentado ahorita la oferta de camas, pues no creo que haya mejorado mucho esa relación. De tal manera que a mí me parece que todas las instituciones que tengan el recurso técnico y el recurso humano para entrar a batear, a ayudar aquí, sí deberían de incorporarse siguiendo los protocolos del ministerio. Ahora bien, doctor Villanueva, usted mencionaba algo muy importante, el tema de un tratamiento que se podía dar desde casa cuando el COVID está en sus primeras fases. ¿A qué tratamiento médico también se refería para tratarse desde casa? Sí, mire, Marinés, complejo, porque de todos los medicamentos que se hablan, que hay más o menos como 20 o 30 medicamentos, y quiero decirle que desafortunadamente no hay uno solo que esté aprobado ni por las instituciones americanas, la FDA, ni por las europeas, ni por las chinas, no hay un solo tratamiento que uno diga, vámonos por aquí. Lo que sí tenemos es alguna información ya de que esta enfermedad tiene 3 fases, y esto es importante. La primera fase, la inicial, la virémica, que consiste en que la persona empieza con fiebre, con un poquito de dolor de garganta, con ese dolor de cuerpo como si uno corrió la maratón en su vida,
Y esas molestias, algunas otras como que uno se le va el olfato, se le va el gusto, etcétera, el gusto de la boca, pues esa primera fase, en esa primera fase funcionan algunos antivirales. Y en esta primera fase, yo sé que esto a lo mejor va a causar un poquito de escozor, pero en esta primera fase que dura más o menos 3, 4, 5 días, aquí es de donde funciona la hidroxicloroquina, la acitromicina y el zinc, que dicen que la acitromicina y que la hidroxicloroquina producen problemas cardíacos. Pues mire, yo lloro con ellos también, pero es que tenemos cientos de miles de pacientes que han recibido estos medicamentos y no hay una sola muerte reportada de la combinación de hidroxicloroquina que acitromicina, que produce arritmias, que esto, que el otro. Sí, se politizó el tema, pero yo sí quiero que quede claro, al menos mi percepción y lo que yo he leído, que en la primera etapa de esta enfermedad, cuando la gente está en casa, los antivirales, dentro de estos, como les repito, acitromicina, hidroxicloroquina y zinc. Los estudios que se han hecho se hicieron en pacientes que estaban hospitalizados, intubados y no incluyeron zinc, por eso no funcionaron. Y por supuesto también usamos otros antivirales que se usan en casos de VIH-Sida. Hay una medicina que se llama ritonavir y otra que se llama lopinavir, que también funcionan con éxito. Eso es en la primera fase. La segunda fase de la enfermedad, que es cuando la persona tiene manifestaciones respiratorias, que cuesta respirar y se siente un poquito más emproblemado, aquí es donde funcionan las medicinas que abralan la sangre, que la aspirina, que los antiinflamatorios como el ibuprofeno, sí, pero los anticoagulantes son lo que nos ha servido mucho la experiencia de Italia, de Inglaterra, etcétera, que eso ya lo tenemos a nuestro favor. Y el protocolo aquí es dar anticoagulantes, definitivamente se pueden dar por vía oral, los inyectan subcutáneamente, y también usamos antiinflamatorios importantes, lo que se llama esteroides, en la segunda etapa. Esta etapa también puede tratarse en casa, y esto ayudaría a que no llegaran tanta gente a los hospitales. La tercera etapa es más emproblemado, cuando la persona definitivamente no está oxigenándose adecuadamente, cuando la persona pues se mira mal, hay que darlo al hospital, no los tratamos de no intubar, pero en esta tercera etapa estamos usando unos medicamentos que sirven para bloquear la liberación de inflamación. El nombre es complicadísimo, tocilizumab y otro que se llama rendinavir. Y luego la cuarta etapa, cuando es fallo multisistémico, ahí sí ya estamos en problemados, pero en las dos primeras etapas sí podemos actuar y en casa. Ahora bien, doctor, es, digamos, lógico que cuando se desconoce, pues es el caso del mundo, ¿no? Enfrentándonos a esto desconocido, haya temor, haya miedo. La gente, pues digamos, tiene temor, tiene miedo de enfermarse, de contagiarse, y lo primero que todos pensamos, y pues es humanamente razonable, es en que no queremos morir. Pero las estadísticas nos dicen que es un bajo porcentaje de las personas que se contagian y mueren. Pero hemos visto muertes de una gama de edades, desde personas de 39 años, 40 años, 50 años, 70 años. Hay personas que han librado el coronavirus teniendo 80 y pico de años. O sea, ¿cuál cree usted que son los elementos que pueden determinar el vivir o morir entre quienes salen positivos a COVID-19? Bueno, dos preguntas muy importantes. La primera es que sí, efectivamente, la relación de los temas diagnósticos, sí, efectivamente, mira, hay un poco de temor porque uno dice, puchica, yo me siento mal, voy a ir a que me hagan el hisopado. Creo que afortunadamente ya otros lugares van a poder hacer la prueba de hisopado, que es digamos, la mejor forma de hacer diagnóstico, no la de sangre, no la de anticuerpos, sino el hisopado. Pero ¿sabe qué es el problema? Puchica, dice uno, si yo salgo positivo, a la madre, yo no quiero que me lleven, y además, solo imagínese que usted vive en un vecindario en la zona 11 y se enteran que usted es positivo. Pues aquí la cultura chapina es un poco compleja en ese sistema, o sea, empiezan a hacerle pues acoso, bullying, peor si vive en un lugar donde hay más gente. Entonces, por eso existe el temor a las personas a hacerse diagnóstico, porque si se enteran mis vecinos de que tengo la enfermedad y hacen problema a mi familia.
Y por eso es que sí, muy atinadamente el ministerio tiene la orden de que las pruebas se reportan confidencialmente. En relación a su segunda pregunta, pues aquí se ha hablado mucho de que no hay pruebas diagnósticas, que los hospitales, que esto, que el otro, a lo mejor, pero dígame, ¿dónde están los muertos? Los muertos no los podemos esconder y realmente no había mucha mortalidad aquí en Guatemala, al menos que yo me he enterado. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Pues primero que efectivamente tenemos la experiencia que nos ha dado la epidemia o la pandemia de otros países. Sabemos cómo evitar, digamos, el distanciamiento social, que todas estas cosas que le digo que son las medidas no farmacológicas, que el toque de queda, que la economía, que esto, que el otro. Pero aquí en Guatemala tenemos algunas cosas a nuestro favor. La primera es que somos un país de gente joven y a la gente joven le va mejor. La segunda es que fíjese que el sol no es el país tropical, sino que el sol, la luz ultravioleta, hace que se convierta o absorbamos más una vitamina que se llama vitamina D, D de dedo, D3, que es imperativo que nosotros tengamos vitamina D. La vitamina D no solo ayuda a evitar que se en problema de pulmón, sino que estabiliza el sistema de defensa. Es necesario que todos tomemos vitamina D, porque en alguna época estuvo de moda solearse, pero ahora que el cáncer, que las arrugas, que esto, que el otro, y hay infinidad de gente que no tiene suficiente vitamina D. Pero hay otras cosas también. Se ha visto, al menos la experiencia de otros países, que el grupo sanguíneo tiene que ver. Imagínense que aquí en Guatemala la mayoría de personas son de otro grupo que no es el A positivo. El grupo de sangre A positivo tiene más receptores para el virus y los A positivos, no es que sea esto algo tan importante, pero sí es importante en el sentido que los A positivos les va peor. Luego tiene que ver también, imagínense que aquí en países como Guatemala nos ponen una vacuna para la tuberculosis, la famosa PPD, la que deja una ronchita en el brazo. Pues, ¿qué le parece que la PPD se ha demostrado que sube las defensas de la población? Pero lo más importante también tiene que ver nuestros factores genéticos y nosotros que tenemos sangre maya, creo que somos más resistentes a esto, porque aquí sí ha habido menos mortalidad, se muere menos la gente. Usted me decía algo que los jóvenes, que esto, que el otro, pero mire, la gente mayor de 60 años está más en problemada. Definitivamente, como todo en la vida, los viejitos nos va peor siempre, pero la gente mayor de 60 años y sobre todo los que tienen algún otro sistema, otra condición que los afecte su salud. Sin embargo, la obesidad también afecta a que uno le vaya peor y como siempre el sexo masculino, por alguna razón que no saben qué es, a los hombres les va peor, como siempre. Ahora bien, doctor, ¿qué podemos esperar pues en los siguientes días del tema del comportamiento de la enfermedad y también cuál ha sido su opinión también respecto a las medidas que ha tomado el presidente Alejandro Yamatei del confinamiento los fines de semana que han generado pues de cierta forma también pánico en la población y ciertas aglomeraciones? Pues mire, el comportamiento de la enfermedad es que uno debe de tratar de disminuir la velocidad con que el virus se contagia. El nombre, porque eso se usa mucho, le ponen una R y una O. Eso quiere decir una persona con este virus contagia a 2, esos 2 contagian a 4, esos 4 contagian a 8. La velocidad de contagio de este virus es 2. Y lo que se trata es de bajarla a 1.5, de cuando nosotros logremos disminuir la velocidad de contagio a 1, o sea que una persona solo infecte a 1 y ese a otro, vamos a poder controlar la epidemia, la pandemia. Y para esto, insisto y repito, son todas estas medidas de contención, que el toque queda, que esto, que el otro. En relación a su segunda pregunta, pues mire, compleja, mi humilde opinión. Yo siento que el Chapín siempre trata como de buscar culpables en todo y que fue por aquel que nos enfermamos y fue por aquel que no hizo nada. Aquí el único culpable es este SARS-CoV-2, que si vino de China, que si lo inventaron, no importa. Ese es el culpable. No creo yo que nadie aquí haya estudiado para pandemiólogo, tal vez solo Bill Gates, que lo predijo, dice él, y ahora todos nos volvimos expertos en las medidas que tenemos que hacer, que se abre esto, que no se abre esto. A mí me parece que el presidente Yamatei ha tomado decisiones muy valientes,
A mí me parece que el presidente Yamatei ha tomado decisiones importantes y a mí me parece que el presidente Yamatei, pues como lo dijo varias veces, esto es muy dinámico, esta pandemia, y las decisiones que uno toma van cambiando. Eso que porque dijo hace 2 días de que el toque quedara a las 4 y dijo que a las 5, nos tratamos de diluir con cosas poco importantes. A mí me parece que el gobierno está haciendo un buen trabajo. Me parece que ahora que va a formar la comisión esta integrada por el doctor Edwin Asturias, sólido infectólogo pediatra, sólido epidemiólogo, creo que va a ser de valiosa y grandiosa ayuda, y me parece muy sensato la decisión del presidente Yamatei. Bueno, pues muchas gracias, doctor Villanueva, por haber estado con nosotros en esta emisión de las 8:45. Gracias por sus comentarios. Muy buenas noches. Gracias, nos vemos. Bueno, ahí entonces el análisis en torno a una lectura de lo que es esta pandemia. Por supuesto, hay otras tesis, otras lecturas, pero aquí le llevamos una, otro día le llevamos otras, y saque usted sus conclusiones, ¿no? De un tema que al día de hoy nadie tiene la certeza. Hay que decirlo. Eso es lo importante, ¿no? Yo creo que han habido varios estudios ya respecto a cómo funciona el tema del COVID, cómo ha funcionado pues ciertas medidas que han tomado los gobiernos, pero al final todavía no hay una receta para tratar pandemias, entonces pues creo que todos están haciendo su mayor esfuerzo desde donde están, ¿no? Y el presidente también tomando las medidas que está tomando seguramente. Y sobre todo, cada uno también a seguir las medidas de higiene desde casa, a protegerse, a cuidarse. Y pues bueno, a tener fe de que esto tal vez no volverá a la normalidad como antes, pero tratar de recuperar un poco la vida, ¿no? Así es, sí, ¿no? Como tú dices, con todos esos protocolos de higiene, seguramente. Así es, bueno, gracias Marinés, feliz noche. Un gusto, y a ustedes en casa también tengan un feliz descanso.